Tengan ustedes muy buenas noches, soy Mauricio Zárate Todavía y no, todavía estamos en no. una... Me avisas. Ya, puedes empezar. Tengan ustedes muy buenas noches, soy Mauricio Zárate y estamos en una nueva sesión de Cuarentena Política, un espacio de debate del CONADE. El día de hoy hablaremos del uso indebido de bienes del Estado y del uso indebido del Ministerio de Comunicación. Como es de conocimiento público, el 5 de junio del presente año, el gobierno central eliminó 3 ministerios: el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Deportes, que pasaron a control del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicación, que pasó a depender del Ministerio de la Presidencia. Si bien hubo mucho eco respecto a la eliminación del Ministerio de Culturas, no se habló exactamente cuál es la pertinencia de que se haya eliminado o de que haya pasado a control del Ministerio de la Presidencia el Ministerio de Comunicación. Es por eso que en este programa vamos a hablar de lo que viene a ser la absorción del Ministerio de Comunicación y de la corrupción. Para eso tenemos como invitados a Manuel Morales, que es miembro del CONADE. Tenemos a Agustín Zambrana, él es periodista, abogado y conductor del Búnker, programa radial que pueden ver en las redes sociales, y a Danilo Román, que es exministro de Políticas Comunicacionales del Gobierno de Transición de Yanine Áñez. Para empezar, cedo la palabra justamente a Danilo Romano para que nos cuente respecto a lo que vienen a ser los antecedentes de corrupción en el Ministerio de Comunicación. Danilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio y Agustín, Manuel, buenas noches, un gusto compartir con ustedes el panel. Sí, bueno, es importante hacer referencia a los antecedentes de cómo nace el Ministerio de Comunicación. Anteriormente, de 2011, era una oficina desde Presidencia que coordinaba con las demás unidades de comunicación de los ministerios y áreas descentralizadas, llámense superintendencias, autoridades y empresas públicas. Es así que el 2011 nace el Ministerio de Comunicación, con 2 viceministerios: el de gestión comunicacional, que por un lado se encarga de todo lo que es la gestión de comunicación desde el Estado y desde sus instrumentos comunicacionales para informar a la población, hacia la ciudadanía y a nivel internacional también. De ahí depende, por ejemplo, o dependía la dirección de redes sociales, la famosa dirección de redes sociales. Y el otro viceministerio, el de políticas comunicacionales, que era la línea o las políticas comunicacionales del Estado o como gobierno hacia afuera. Este viceministerio estaba a cargo de todo lo que es, por ejemplo, la publicidad con los medios de comunicación, radiales, revistas, impresos, televisivos, etc. La estructura era interesante, es un organigrama interesante propuesto, pero como todo, ¿no? Uno puede tener un buen auto, pero el uso que le dé al auto puede ser bueno o puede ser malo. Y hemos visto en el transcurso de los últimos años del gobierno de Evo Morales que el transcurso fue el uso del ministerio del aparato comunicacional fue mal utilizado en sentido de condicionar la publicidad a medios de comunicación. Hemos visto decaídas en la calidad, por ejemplo, de medios, como por ejemplo los que estaban a cargo del grupo Prisma, ATV, La Razón, que, bueno, por una receta también copiada de Venezuela, de copar los medios de comunicación en forma empresarial, hay este mal uso o este mal contacto con los medios de comunicación. Sin embargo, se condiciona y se asfixia con la publicidad también a muchos. Y hemos visto muchos periodistas que han sido perseguidos, han sido calumniados por no estar alineados
en lo que fue el gobierno de Evo Morales. Ya en el gobierno de Janine Áñez, la primera gestión del viceministerio, específicamente de políticas comunicacionales que me tocó ingresar, queríamos hacer las cosas diferentes, ¿no? De hacer el tema de la publicidad un poco más transparente, con números expuestos a la población, con datos más cualitativos y cualitativos y cuantitativos más fidedignos, pero eso lamentablemente nunca se dio porque curiosamente lo que tanto se criticó de cómo se manejaba el Ministerio de Comunicación empieza a quererse repetir, ¿no? Entonces, condicionando, direccionando las cosas y bueno, creo que es allí donde uno debe decir o soy parte de esto o no, y yo no soy, en lo personal puedo hablar de, no me sentía a gusto con esa posición y lamentablemente recibí en contraposición amenazas, calumnias y una presión para presentar mi renuncia y la presenté sin aferrarme al cargo. Sin embargo, luego se dijo que iba a haber una investigación, no hubo tal, y meses después incluso cayeron 2 personas del viceministerio que yo estaba liderando, detenidas por hechos de corrupción, ¿no? Justamente lo que ya en diciembre se empezó a denunciar, meses después empezó a materializarse y ahora cae en una reestructuración, pero no creo que sea la solución al problema. Si no hay la voluntad de fondo, no puede uno plantearse el organigrama que quiera o las dependencias que quiera, pero si no hay la voluntad de hacer las cosas transparentes o de manera correcta, pues no va a funcionar. Genial, gracias Danilo, gracias por la brevedad también, porque lo hiciste en un tiempo excelente. Ahora me gustaría saber qué es lo que piensa Agustín, justamente desde el punto de vista de un periodista que trata de encontrar los focos de corrupción y denunciarlos. Por favor, Agustín, si nos pudieras explicar cómo viene a ser el rol del periodista en estos casos. No, gracias Mauricio. Primero, buenas noches a todos. Un orgullo y un honor estar junto a ustedes. Manuel, también una persona tan conocida en las luchas y todo, y por eso de verdad que me siento honrado. Lo estaba diciendo Danilo, ¿no? El tema de corrupción que se incrusta a veces en la función pública. Yo creo que tenemos que partir más que todo de cómo está concebido el Estado para recién entender por qué actúa así cabalmente el aparato estatal. Como tal, yo veo que hay un Estado que permanentemente cree que es dueño y amo del país. Y no solamente digo los últimos 14 años del presidente Evo Morales, sino desde hace muchos años. Y el análisis es extenso y no quiero entrar a eso porque lo voy a aburrir a nuestros seguidores. Pero sí que el Estado cree que es dueño de nuestras vidas, cree que es el que nos va a solucionar el problema, cree que él es el salvador, el Mesías cabalmente de la población, y como tal las dádivas que quiere dar o las migajas que nos quieren dar las hacen ver como que realmente están haciendo algo que es en favor de la población, que ciertamente lo deben hacer, pero esperan un agradecimiento en ello. Yo entiendo que todos buscamos siempre una satisfacción personal cuando hacemos una acción, una actuación, siempre la buscamos y no está mal. Pero hacerlo esto como una convivencia y un comportamiento permanente creo que ha traído el deterioro total del Estado boliviano. Y no solamente hablo desde el nivel central, de todos los niveles, subgobernaciones, gobernaciones, municipios, etcétera, porque cabalmente todos piensan y pensamos, porque yo lo tengo también ese chip, que el Estado nos tiene que solucionar nuestros problemas. Y creo que no debe ser por ahí, más bien el Estado debe coadyuvar a solucionar los problemas de la población. No quiero sonar también utópico y que obviamente él es un idealista pensando que debe ser así. No, el Estado debe ser un facilitador. Y creo que ahí
ya entro en el análisis que me preguntabas, Mauricio, creo que el tema de la corrupción va a seguir habiendo. Nos van a seguir dando material para tener buen rating, como digo yo. Nos lo van a seguir dando. Lamentablemente, no quisiera que existe, pero nos lo van a dar. Es más, esta semana que viene voy a lanzar algo de YPFB que no es corrupción, pero sí he visto un poco de negligencia que ya les voy mostrando en mis investigaciones que voy a hacer esta semana. Y yo no es en contra del Estado, yo no es en contra del YPFB, me ha tocado también hacerlo en contra en su momento de la función en el que estaba el gobierno nacional de Evo Morales, en menor demasía, sí, y muchos dicen, claro, ahora salen con mayor fuerza porque no está Evo Morales, pero claro, pues antes nos metían presos y nos alzaban en la calle y nos metían a la cárcel, ¿cómo no? Ahora por lo menos hay algo, se respira un aire un poquito más de democracia, pero que falta. No hay una protección total del Estado hacia las personas. Las garantías constitucionales personales de las personas hoy no están totalmente protegidas. Y ustedes recordarán el gran dicho de Winston Churchill, cuando te tocan la puerta a las 7 de la mañana y vos ya no pensás que es el lechero, es que estás perdiendo la democracia. Y eso creo que cabalmente nos pasó con Evo Morales y el régimen de Evo Morales, que yo lo digo, fue un régimen en la cúpula y la burguesía del masismo, porque hay gente del MAS que es buena, le cuento, no es gente mala, hay gente del MAS que es trabajadora, gente del MAS que ha sido creadora de fortuna, de patrimonio, de fuentes de empleo, de una visión país, si quieren, distinta a otro grupo de país que también tiene su forma de verlo políticamente, pero sí es un grupo importante que tenés que considerarlo, tenés que acompañarlo y sobre todo tenés que entenderlo, pero no creer que son dueños del país. Y ahí es donde todos nos equivocamos y creemos que al ellos estar en una función pública son los dueños del país y no es así. Hemos peleado, el mismo MAS peleó el 2004, 2003 por un cambio de país porque se creían dueños del país. Y ahora hemos peleado los 21 días porque estábamos cansados de la corrupción, cansados de que piensen de que pueden hacer lo que quieran con nuestro dinero, pisarnos como quieran políticamente, y eso no es correcto. Y aquí es donde voy al final de mi análisis. ¿Y por qué es que se pudre todo esto? Porque institucionalmente el país está podrido. Institucionalmente el país está en el nivel más bajo de lo que es las bases de la institucionalidad. Tenés un poder judicial, un órgano judicial totalmente podrido, un sistema que lamentablemente, yo soy abogado y me duele decirlo, no se hace nada si vos no aceitás la máquina, no haces nada si no conoces a un juez, si no conoces a un fiscal, un vocal de corte, un ministro de corte, no haces nada. Entonces, el Estado cabalmente está podrido por eso, porque hoy por hoy, si te fijas, y yo voy a tratar de ser lo más ecuánime, el gobierno nacional, por decir, después creo que vamos a entrar a hablar en eso, lo que hizo con Navaja, con el ministro de Salud, abre una investigación, inicia su investigación, ¿qué pasa? En 3 días tenés gente en la cárcel, tenés todo, pero hasta ahorita no hay claridad del proceso legal. ¿Entienden? O sea, este país es así. Hay dudas que alguien robó plata, es a meterlo preso al calabozo 1 año y no sabemos qué pasó con el proceso legal, no sabemos qué sucedió y no tenemos juicios realmente debidos, correctos, que la gente diga, oye, este es libre o este estuvo mal acusado. Entonces, yo creo que hoy por hoy el análisis profundo que debemos hacer como sociedad es por qué las instituciones no funcionan. Y ahí es un tema educativo. ¿Por qué? Que lance la primera piedra el que no ha dado coima en este país. Y lo digo de verdad, que lance la primera piedra. Entonces, no, para ir cerrando esta primera parte, yo simplemente digo, el tema de corrupción no vamos a poder dejar de mirarlo, no vamos a poder dejar de investigarlo hasta que realmente no tengamos cimientos de un Estado fuerte, de un Estado no fuerte en el sentido de atropellarnos, sino de coadyuvarnos y ayudarnos a que tengamos una armonía en la sociedad. Para eso es el Estado, no es para mandarnos ni obligarnos a hacer cosas, sino ayudarnos a tener mejores vidas. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Agustín.
Y gracias por las experiencias contadas desde el punto de vista también legal, porque al final la corrupción no solamente se queda en el ámbito comunicacional o en el ámbito de lo que viene a ser solamente entre administrativos o sector público. Al respecto, Manuel, no sé qué nos puedes explicar respecto a lo que viene a ser la lucha del CONADE contra la corrupción. Por favor, Manuel, tiene la palabra. Ya. Gracias. Voy a compartir pantalla. Tengo una pequeña presentación Perfecto. que la estoy ampliando en este momento. Perfecto, ¿no? Entonces, perfecto. Ahí la pueden ver, ¿no? Sí, excelente. Ya. Entonces, lo que voy a hablar son algunas insuficiencias, ¿no?, del Estado contra el tema de la corrupción, y voy a compartir lo que mis antecesores han dicho. Parecería que en los funcionarios públicos habría un gen de la corrupción que se activa, ¿no?, cada vez que están en la función pública. Y esto realmente es preocupante porque desde nuestra experiencia nosotros hemos visto que el tema de la corrupción es sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos que es sistémico? Que es parte de todo un sistema, ¿no? Y ahí podemos ver en la fotografía cómo están las manzanas podridas y una va a ir contagiando a la otra. Entonces, en la experiencia que tenemos cuando hemos enfrentado los 14 años, evidentemente durante el gobierno de Evo Morales siempre se ha denunciado el tema de la corrupción, pero hemos descubierto a través de nuestra experiencia que hay dos variables que son muy importantes y son sistémicas que alimentan el tema de la corrupción. Uno está vinculado al tema del autoritarismo y el segundo aspecto está vinculado a la desinstitucionalización. Pero en este análisis que voy a hacer, porque luego quiero entrar a hablar sobre el tema del Ministerio de Comunicación, que ha dejado de ser ministerio, quiero señalar que en el tema del autoritarismo y vinculado al tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, el gobierno ha equivocado el camino al tratar de generar delitos a través de la cuarentena, a través de 3 decretos, el 4199, el 4200 o 4200 y el 4231. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Cuando el gobierno se enfrenta al tema de la pandemia, desiste ir por el tema del estado de excepción, que lo tenemos en el artículo 137, 138, 139, 140 de la Constitución Política del Estado. El artículo 137 dice, en caso de peligro para la seguridad del Estado, el COVID-19 es un peligro, amenaza externa, el COVID-19 es un peligro externo, conmoción interna o desastre natural, evidentemente el COVID-19 como generador de crisis estructural ha generado una conmoción interna. La presidenta o el presidente del Estado tendrán la potestad de declarar el estado de excepción. Claro, si uno lee la nomenclatura constitucional, es un estado de excepción legal, pero está condicionado evidentemente a la supervisión o a la legislación o a la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y evidentemente el gobierno lo que ha hecho cuando se ha presentado la pandemia es evitar ir por la vía constitucional, y ahí ha cometido un error al ir por el tema de declarar la pandemia, la cuarentena como una situación evidentemente excepcional, pero en una parte central de estos artículos, el gobierno, y ustedes se acuerdan bien, ha pretendido crear delitos, restringir la libertad de locomoción, amenazando a las personas con procesos por desinformación y aquellas personas que promuevan una especie de oposición a la cuarentena para que el Estado pueda ejercer la acción penal correspondiente. A este sentido, se ha generado un cuadro de vulneración de derechos humanos. Y yo quiero señalar lo siguiente. Evidentemente, cuando el gobierno anterior vulneró los derechos humanos, el gobierno actual tiene que entender que la vulneración, siendo un gobierno transitorio o estando en un proceso de transición constitucional, la vulneración de derechos humanos no lo inhibe de condena internacional, no lo inhibe de ser investigado, de ser denunciado. Y esta parte el gobierno
transitorio tiene que tenerlo muy claro. No puede, a título de que el anterior gobierno era nefasto, cometer errores. Entonces, en el artículo 4231, concretamente en un párrafo dice lo siguiente: las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan información de cualquier índole, sea de forma escrita, impresa, artística y o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. A eso nos referimos cuando hablamos de autoritarismo. Y evidentemente el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, dando este golpe tan duro a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, tuvo que retroceder. Y finalmente este párrafo de este artículo ha sido eliminado dentro de la normativa vigente para el actual gobierno. Ahora bien, si esa ha sido la actitud del gobierno en un tema que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, la desaparición del Ministerio de Comunicación, para nuestro punto de vista, es muy complicada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el gobierno tenga un genuino instrumento de comunicación que informe cómo está yendo la gestión de la cuarentena, pero que lo haga respetando los procedimientos, respetando la información. A eso se suma que el Ministerio de Comunicación, que ahora ha desaparecido y es un viceministerio, tendría que haber transparentado de una manera mucho más dinámica el uso de los recursos que el gobierno ha estado centralizando para enfrentar el COVID-19. Por otro lado, también el gobierno, y esta es una cosa que le conviene al mismo gobierno, debería tener un Ministerio de Comunicación sólido, preciso, para destrabar estas relaciones conflictivas que se tiene con la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente para el tema de aprobar decretos, créditos y una serie de normativas que están siendo obstaculizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que muchas personas han señalado, al margen de ser un debate o un conflicto de ida y vuelta, han señalado que la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría en una actitud francamente sediciosa, conspirativa, no solamente contra el actual gobierno, sino contra el actual proceso. Al Un mismo minuto tiempo, más, por favor, Manuel. perfecto, ya voy a terminar. Entonces, al Excelente. mismo tiempo, el Ministerio de Comunicación debería dar luz a los casos de corrupción de la actual gestión. Ya les he dicho, no basta con señalar que la anterior gestión ha sido más corrupta, que la justicia tiene que hacer las investigaciones respectivas, sino que necesitamos un instrumento comunicacional desde el gobierno que ayude a dar más luz a estos casos. Finalmente, quiero ponerles algún ejemplo más, ya para terminar esta introducción, que el gobierno, según los reportes periodísticos, ya ha utilizado el equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto de Bolivia contra la pandemia. O sea, estamos hablando que el gobierno ha gastado una cantidad muy grande de recursos económicos. En el pago de bonos se ha ido 4.3% del PIB en equivalencia. Y al sistema financiero le ha entregado el 9.5% del equivalente del Producto Interno Bruto. Si a esto se suman las noticias que hoy día han salido de que los famosos 1.500 millones de bolivianos ofrecidos a las MIPES todavía no llega al BDP, ni tampoco ha llegado a Fin Rural y a la CONEMIPE, estamos frente a grandes interrogantes y por eso necesitamos un Ministerio de Comunicación que pueda transparentar toda esta información. Finalmente, si el gobierno no puede generar políticas, el actual gobierno no puede generar políticas que vulneren la normativa y no hay discurso estatal que lo sostenga. Por ejemplo, estamos a punto de entrar nuevamente a la quema de la Amazonía. El gobierno habla de introducir ilegalmente transgénicos. Hay una corrupción socapada en la política de tierras y todo esto va a traer consecuencias como la suspensión o el condicionamiento de la ayuda externa y el financiamiento internacional que muchos gobiernos puedan observar. Y al final, ¿quién va a perder en todo esto? Va a ser el pueblo boliviano y va a ser el país en su conjunto. Perfecto, muchas gracias a los tres panelistas por sus primeras posiciones introductorias. Ya entrando a lo que viene a ser el segundo bloque, bueno, en realidad, previo a entrar a lo que viene a ser el segundo bloque, es necesario explicar
e informar que como cuarentena política, como grupo de cuarentena política, hicimos todos los esfuerzos para tener la presencia de un representante en este debate, ya sea del gobierno central a partir de la participación de alguno de los miembros del ex Ministerio de Comunicación, actual Viceministerio de Comunicación, o con la participación de algún representante de Juntos como alianza política del partido del gobierno. Sin embargo, y a pesar de haber recibido aceptaciones respecto a la invitación, se nos explicó posteriormente que estaban reestructurando el viceministerio, por lo tanto no iban a poder asistir a este debate, o directamente nos dieron largas para no asistir al mismo. Sin embargo, las puertas están totalmente invitadas para que nos expliquen cuál viene a ser la posición del gobierno respecto a este tema tan importante para la ciudadanía como viene a ser la corrupción dentro del Ministerio de Comunicación y dentro del país. Dicho esto, y ya pasando a lo que viene a ser, sobre todo, un agradecimiento al público que nos está viendo en este momento y que nos ha visto en las últimas semanas, es que pregunto al público, y esta la pregunta en el portal de Facebook, ¿usted confía en el Estado? Y vamos a ir leyendo sus intervenciones al respecto. Me gustaría empezar contigo, Manuel, esta vez, una participación de 5 minutos. Considerando que ahora el Ministerio de Comunicación es parte del Ministerio de la Presidencia, ¿tú crees que va a haber más control respecto a lo que viene a ser la corrupción en este ministerio? ¿Y cómo va a venir a ser este control? En caso de que la respuesta sea afirmativa y que esta absorción sí ayude a detener la corrupción en esta cartera. Te escuchamos. Sí, en realidad los procedimientos administrativos, sean a través de la descentralización o de la centralización, no tienen efectos reales si es que no hay detrás una visión de país, si es que no hay detrás una visión ideológica de lo que se tiene que hacer. En ese sentido, lo que hemos señalado nosotros es que este gobierno tenía un límite muy claro establecido por las movilizaciones que hubo el mes de octubre, el mes de noviembre, y que le confirieron al gobierno una tarea específica, cuál era convocar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral, ir a las elecciones y pacificar el país. Cuando hablamos de pacificar al país, estamos hablando de generar condiciones mediante las cuales se haga una investigación imparcial sobre las vulneraciones a los derechos humanos que hubo antes, durante y después del proceso electoral. Fíjate que hasta el día de hoy todavía sigue el gobierno, el ex gobierno del MAS. El MAS y sus acólitos y sus representantes y sus puntos de apoyo que tiene a nivel internacional, sigue sosteniendo hasta el día de hoy que no hubo fraude, que la OEA se equivocó, que el fraude fue al revés, tratando de legitimar una situación que todo el pueblo boliviano lo vivió. En ese sentido, necesitamos un Ministerio de Comunicación o necesitamos una instancia estatal que pueda tener en las personas que están ejerciendo esa función cierta capacidad de autonomía. No quiero decir independencia absoluta del gobierno, pero que tienen que tener la suficiente solvencia moral, técnica, económica para hacer su trabajo. El Estado controla medios de comunicación muy grandes y muy fuertes que no pueden estar al servicio de la campaña de Juntos, por ejemplo. Y como he mencionado en la presentación, hay temas vitales, temas claves en la coyuntura política que un buen Ministerio de Comunicación debería estar informando, transparentando para que de esta manera se pueda bajar la tensión social. Se construye paz, se construye confianza, se desarma a los sectores agresivos del MAS cuando tú generas procesos de investigación, de transparencia, que no haya cosas ocultas, que no se socape si es que hay actos de corrupción, que se actúe con la ley en la mano y evidentemente también se puede actuar de manera enérgica, de manera estricta en el justo apego a la ley. Ese es el punto de vista que yo tengo. Excelente. Muchísimas gracias, Manuel. Respecto a esto, Agustín, ¿tú crees que lo que viene a ser la psiquis boliviana está totalmente corrompida? ¿Tú crees que es, y ya nos lo habías explicado un poco en tu introducción, que el ser corrupto es en cierto modo algo muy difícil de cambiar, tanto para las autoridades bolivianas como para los bolivianos? En este sentido, hemos cambiado de gobierno, ya no está el MAS, pero ¿por qué no cambiamos de costumbre?
¿Por qué seguimos con autoridades corruptas? Gracias, Mauricio. Mira, creo que Manuel resumió y tituló todo lo que Bolivia viene discutiendo hace 180 y pico años. Y te lo voy a explicar por qué. Porque él dijo es un gen. Y cabalmente ese es el problema. No vas a cambiarlo, ese gen, porque eso es un tema generacional, es un tema cultural internamente en uno, que uno lo tiene. Por eso yo decía efusivamente que lance la primera piedra el que no ha dado coima en este país. ¿Por qué? Porque todos hemos caído en esa desgracia en algún momento, desde lo más chico hasta lo más grande. Entonces, yendo también ya a tu pregunta ahí, Mauricio, esto no va a mejorar, Dios quiera que sí mejore, pero no va a mejorar con el próximo gobierno, o sea, que gane Yanine, Mesa, Tuto, Pito, Flauta, Luis Fernando, Arce Catacora, Chicho, Cha, el que ustedes quieran, no va a mejorar. Y no quiero sonar con esto negativo, pero por eso decía, nos van a dar siempre elementos y material para que sigamos teniendo rating los periodistas. Ustedes, los burócratas, nos lo van a dar. Con esto no es lo que los quiero insultar, no es que los quiero desmerecer, porque creo que sí debe haber un nivel de burócratas realmente que trabajen en pro del país, pero con otra visión, porque el sistema los obliga a entrar a eso. Y ahora, que sí hemos evolucionado negativamente, sí lo hemos hecho. Porque antes, fíjate vos, Mauricio, y todos los panelistas, antes escuchar de corrupción en los años 70, 80, era la excepción. Lo bueno siempre era la gente que se aproba, los expertos en derecho, los expertos burócratas, etcétera. Siempre había el pillo, siempre ha sido pillo y siempre ha estado bien. Pero siempre hubo cabalmente que era una excepción. Hoy por hoy, si te das cuenta, la excepción es que haya el tipo que hace el bien. Ya el bien común, ¿cuál es? Es la corrupción. Entonces, un tema mental que lo tenemos cultural y lo aceptamos desde pasarle 10 bolivianos al policía para su refresco. Oficial, para su refresquito, por favor, déjeme parquearme en doble fila. ¿Quién no la ha hecho? Ya, por favor, 10 minutitos, oficial, estoy esperando ahí en mi hijo que está yendo a recoger una bolsita. Desde eso hasta, oye, por favor, déjame pasar en la cola haciendo el pasaporte o el carnet de identidad, 20 pesitos. Entonces, hasta las corrupciones de que se han pelado, obviamente, en miles de negocios que han hecho en el Estado en los últimos años, y creo que Manuel lo estaba resumiendo. Entonces, el tema ahora vos dirás, bueno, que no se vuelva esto simplemente tirar piedras y azotar y deshacer a la gente. Demos una solución. ¿Cuál es la solución? Establecer un buen sistema educativo, con moral, con ética, que vuelvan esos principios a lo que es nuestro cimiento como nación. Eso es lo que tiene que volver, que yo quiera llegar a la función pública. Vos me decías ahorita, Agustín, vos querés estar en función pública, pero por favor, ni idea, ni me acerqué. Ni idea, no quiero. Pero por decirte, acá en Santa Cruz, te doy el ejemplo, es un orgullo, un honor estar en el Comité Pro Santa Cruz. O sea, yo se las resumo así como creo que en La Paz es lo mismo con el CONADE. Es un orgullo y un honor. Por eso cuando ustedes me llamaron ayer, Agustín, participar de este conversatorio que vamos a hacer con el CONADE, para mí, oye, me llenó de un honor y un orgullo porque sé pues qué es el CONADE desde la visión de acá del Oriente. Sabemos el peso, la fuerza, la vista moral, ética que le da al país. Y lo mismo es el Comité Pro Santa Cruz en Santa Cruz. Es un honor pertenecer a él, pero ahorita pertenecer a las esferas gubernamentales de función pública lamentablemente no es un honor. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y no lo vas a cambiar, Mauri, no lo vas a cambiar en 5 años. Esto es generacionalmente. Nos tocó a nuestra generación que nosotros vamos a tener que encarar ese desafío, que vamos a tener que encarar ese camino de obligar a la gente a decir, oye, se acabó la corrupción. Nada de 10 pesitos para dejarme parquear 15 minutos en doble fila. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Que hay mucho que hacer, sí. Que son 500.000 cargos en el Estado Nacional, sí, tenemos que trabajarlo. Que el sistema corrupto va a haber, sí, pero no puede ser más lo corrupto que lo bien que se quiera hacer. Ahorita la esencia es que el Estado es corrupto. Y vuelvo a decir, no solamente el nacional,
sino las gobernaciones, las alcaldías, los corregidores en las regiones indígenas, en todos lados. Y ahora, el gobierno anterior, que sumó o no, tendrán diferentes visiones. Yo creo que sí sumó. Yo creo que en demasía sumó. Lo volvió más podrido el sistema. Y que nosotros accedimos a él, sí accedimos. No nos hagamos los opas también. Entonces yo creo, Mauri, de que nosotros tenemos que trabajar a futuro en un tema de un sistema educativo, de volver esas bases morales, éticas, y que obviamente no da votos, pues eso, porque vos lo vas a ver de acá a 10 años, recién ese resultado, no lo vas a ver ahorita. Pero creo que nos dejó, y con esto termino mi intervención, nos dejó octubre, noviembre, nos dejó de que ahora no pueden, y disculpen, no sé si se puede hablar un poquito en malas palabras, es para darle algo de dulce, pero no nos pueden huevear, ya no nos pueden huevear, ¿me entendés? Ya no se pueden subir un avión y llevarse a su corteja, a su tía, a su madre, a su abuelo, a su suegra, a dar vueltas en los FAB del país, como lo ha hecho el ministro de la presidencia, que yo he sido muy crítico en mi programa, porque hay diferencia, y yo te lo digo, hay diferencia entre el ministro Navaja, corrupción ministro Navaja, y lo que ha hecho Yerko Núñez. Hay una corrupción, hay una diferencia abismal, porque el ministro Navaja, yo creo en lo personal, después de investigar, leer todo, pecó de burro, pecó de inocente, de ingenuo, por apurarse, por todo, dejó de ver cosas por abajo. Que habrá un cocinero abajo queriendo hacer cositas, debe haber, pero él no creo que ha estado en la corrupción, pero sí de burro y de ingenuo pecó. En cambio, el ministro de la presidencia sabía que estaba mal llevar a una persona y todavía nos mienta los 2 días y nos dice en la cara pelada los 2 días, nos dice de que era un buen humanitario. No nos crean burro, no nos crean cotudo, como decimos acá en Santa Cruz. Entonces, esas cosas son las que creo que tenemos que empezar a decirlas, y con respeto, con todo, y cuando quieran, pues podemos hablarlo con el ministro de la presidencia y que realmente aclare, su delito es más moral, ético que legal. Eso es lo que quería dejar más o menos. Perdón que me desvié. No hay problema. Gracias, Agustín, más bien. Y también gracias por las palabras respecto a lo que viene a hacer el CONADE, lo que me permite hablar de la figura tan importante como Manuel Morales dentro del CONADE y de lo que viene a ser todo lo que ha hecho el CONADE en los últimos años, toda la lucha que ha tenido, que no ha sido una lucha contra un partido, contra una persona, ha sido una lucha a favor de la democracia. Y justamente quiero retomar algo que dijo Manuel para hacerte una pregunta a ti, Danilo. Manuel nos explica lo que viene a ser el rol del Ministerio de Comunicación. En ese sentido, y entendiendo lo que ha venido a ser el rol del Ministerio de Comunicación, primero durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, y después durante este gobierno transitorio de Terina Núñez, yo te pregunto a ti, Danilo, que has estado además en el Ministerio de Comunicación, ¿cuál debería ser el rol que tiene el Ministerio de Comunicación? ¿Cómo desligarse de lo que viene a ser el rol del Ministerio de Comunicación Estado, de lo que viene a ser el rol de comunicación de un gobierno de un partido? Por favor, Daniel. Sí, bueno, la comunicación es una de las esferas más transversales. Es muy importante el rol que juega en el Estado, en la vida de las personas, en la comunidad, y cómo se utiliza el aparato comunicacional desde los gobiernos, sea nacional, departamental o municipal, llama mucho la atención. Voy a hacer una comparación con el órgano electoral plurinacional. Hemos tenido un órgano electoral bastante podrido, con gente no a la altura de lo que eran los anteriores tribunales electorales, ¿no? Hemos tenido, como lo dice el doctor Waldo Albarracín, las 2 últimas gestiones del TSE han sido bandas prácticamente delincuenciales, ¿no? Una más que la otra. Y es una vergüenza como país, además, de que semejantes autoridades estén en la cárcel ahora, ¿no? Entonces pasa evidentemente por un proyecto, por respuestas inmediatas y de largo plazo también. De largo plazo, coincido con Agustín y con Manuel, son proyectos generacionales. Hoy día mi sobrina en el auto me preguntaba,
¿Por qué hay corrupción? Entonces, ¿por qué eligen a personas tan corruptas? ¿Por qué la gente tiende a elegir a personas tan corruptas? Y bueno, sucede que también como electores, le dije, en tu curso, pueden votar por el más popular, aunque el más popular no sea el que mejor influencia tenga, ¿no? No por el que más probo o más honesto sea. Entonces, como sociedad tenemos que también un largo camino generacional que trabajar, y esto depende incluso en torno de los amigos, de la familia, de los colegas. En algún momento, en un entorno cercano al mío, cuando estaba en el viceministerio, me dicen, pero si no lo haces tú, lo va a hacer otra persona. Pero así funciona la política, así funciona el gobierno, así funciona. Ok, perdón, no soy cojudo, sé que así funciona, pero ¿por qué tengo que ser así? Entonces, la idea es encortar eso que ya se ve tan común como normal, es normal. Es decir, no, no debe ser así. Entonces, preocupa ahora de que pase al Ministerio de Presidencia y en lo personal voy a decir esta experiencia. Yo, la vez que salí con documentos, le hice llegar ayer con Núñez y a Iván Arias le entregué en sus manos toda la documentación sobre cómo querían direccionar una consultoría internacional. ¿No? Estábamos hablando de $300,000, que en realidad el viceministerio manejaba el año pasado hasta $45 millones. ¿No? Y le mostré con nombres, con documentos, qué se hizo para investigar. Nada. Estamos hablando de diciembre, nuevamente repito. Luego aparece esto del avión de la reina de belleza, que de una forma tan tonta y nos cree tontos a los bolivianos, es decir, era algo humanitario, como dice Agustín. Estaba ahí solita y estaba enferma y coloca la Miss de belleza, coloca fotos también de que ha llegado a La Paz para hacer asistencia a otras personas. Entonces no estaba enferma, ¿no? Entonces nos creen tontos. Y ahora, esa persona que ha cometido un acto de corrupción no es ético y ahora todo el aparato comunicacional va a estar a cargo de esa persona, no es ninguna garantía. No lo es. Y no pasa por una forma de estructura. Tú puedes ponerle secretario 1 de anticorrupción, secretario 2, inspectores, detectives, puedes inventarte las plataformas y niveles que quieras. El tema pasa por algo de personas idóneas, por la voluntad de hacer las cosas transparentes. Puede salir la presidenta nuevamente con el discurso de caiga quien caiga, y se cae ese discurso de por sí, porque no es caiga quien caiga, porque no a todos se mide con la misma vara. A su misma hija, ¿no? O sea, a todos nos está midiendo con la misma vara. Entonces, un minuto, por favor, Daniel. Claro que sí. Pasa por una cuestión de voluntad, porque también los bolivianos ejerzamos mejor control social y podamos elegir mejor a nuestras autoridades y también exigir de que haya mejores representantes, más probos. También hay una crisis muy dura en cuanto a la representación de partidos políticos, donde ya han dejado de representar en la mayoría, o los frentes políticos, ya en su mayoría están deslegitimados. ¿Por qué? Porque ya la gente está harta de siempre lo mismo, siempre la misma forma. Entonces, si queremos romper contra estos sistemas de autoritarismo y luchar porque haya institucionalidad, necesitamos cambiar desde las personas, desde cada uno y empezar a exigir. También algo que quiero acotar es el enfoque de lo que es la comunicación. Algo muy erróneo que ha estado sucediendo dentro del Ministerio de Comunicaciones, que no es un ministerio de la información, es un ministerio de comunicación.
uno no se dedica solo a lanzar pautas publicitarias e informar, sino a tender puentes de comunicación, de cambiar el paradigma de lo que es la comunicación. Un breve proyecto que teníamos era tecnologizar la comunicación internamente, hacer comunicación interna para también los trabajadores, los servidores públicos, hacer talleres de clima laboral. La comunicación es mucho más que solo informar o dar pautas, ¿no? Entonces, son muchas esferas que se deben cambiar y deberían estar personas probas y con buena experiencia y técnicamente calificadas en los lugares, ¿no? Allí, no con una independencia, como dice Manuel, con una coordinación, pero también sin esa presión o ese acoso o hostigamiento que hay de que tienes que hacer esto y te tienes que regir a esto, o es blanco o es negro, y no es así, no es así. Deberían dar cierta libertad, por lo menos en el aparato comunicacional, a que se pueda hacer las cosas de una manera más transparente y algo o más autónoma. Perfecto, gracias Danilo. Ya habiendo cerrado este segundo bloque que vino a ser básicamente de preguntas concretas, me vuelvo a remitir al público para hacerle la pregunta. ¿Usted se enteró de la absorción del Ministerio de Comunicación? Y si le parece una medida atinada o desatinada. Ahora bien, ya para iniciar el tercer bloque, que ya viene a ser un bloque mucho más de debate entre ustedes, entre los panelistas, más allá de solamente las preguntas y respuestas, lanzo una pregunta a los tres panelistas. Y si bien ya la han tocado, me gustaría que vayan un poco más allá de las respuestas que nos dijeron. ¿Qué propuestas podrían frenar o reducir la corrupción a nivel estatal en Bolivia? Y ya para ser un poco más específico y posiblemente para ayudaros y que ya sea me den palo por la pregunta o más bien me apoyen, el despedir a alguien al primer acto y no despedir a otras personas al primer acto, muchos años de cárcel, leyes tan draconianas como la de Marcelo Quiroga, ¿ayudan a esto? Por favor, si quien quiere empezar con el debate. Manuel. Sí, muy brevemente, ¿no? Claro que sí. Creo que Agustín tiene un programa de radio, ¿no? Y en el programa de radio debes abordar estos temas por lo menos una vez a la semana, ¿no? Porque no creo que hables de la primavera, de otras cosas. Los temas políticos son de evidente actualidad. A mí me parece que es muy importante ya no ver al Estado, sino hablaremos de nosotros, ¿no? De la gente que está a este otro lado. Las redes sociales tienen un poder muy grande y eso lo hemos visto. La movilización callejera tiene un rol muy grande y el empute de la gente también, ¿no? Entonces yo creo que más bien yo iría a apostar por ese lado, ¿no? Tenemos que presionar al gobierno, exigir al gobierno información. La gente que está en el gobierno es muy difícil que cambie, ya lo hemos visto, pero en realidad el poder lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, y somos los más. Es un tema de que estamos mal organizados probablemente. Y en el tema de la corrupción, sí, yo sería estricto, ¿no? Todas las medidas de institucionalización posibles, aplicarlas, el rigor de la ley, porque esas son las reglas con las que entramos, nada de autoritarismo, pero al mismo tiempo trabajar el tema ético y el proyecto político. Si la gente que entra al gobierno no tiene un norte político y un modelo ético, ya el gobierno del MAS nos ha demostrado que seas neoliberal o de izquierda o indígena, la corrupción te lleva por delante, ¿no? Y el gobierno del MAS además ha cometido un crimen mucho más grande. Aparte de ser corruptos, han sido corruptores. Lo que han hecho con el tema del fondo indígena, haciéndole pecar a un montón de dirigentes que tampoco los vamos a salvar ni a excomulgar, pero esa gente ha entrado confiando en otras cosas. No pensaba que se iba a robar la plata del fondo indígena y el gobierno les ha dado la oportunidad
los ha tentado y evidentemente los ha corrompido para controlarlos, ¿no? Excelente. No sé si alguien quisiera contar al respecto. Parece que Agustín había levantado la mano un poco antes, pero quizás Como Danilo. Danilo, como querrá Danilo, dale, dale, dale. Solo acotar a lo que decía Manuel, ¿no? La parte de prevención es muy importante porque somos una sociedad muy reactiva y poco preventiva. Esperamos a que sucedan las cosas para hacer el show de los fiscales, la policía, las redadas, en lugar de prevenir. En el caso de la crisis sanitaria actual, simplemente podía haberse hecho un sitio web, por ejemplo, por donde salgan todo el tránsito de donaciones, dónde se derivan, cuánto se está gastando desde el dinero público para las cosas, a quiénes se está contratando, pero, y eso no es inventar la pólvora, eso es solo cuestión de voluntad. Entonces, ¿qué mecanismos preventivos estamos haciendo para luchar contra la corrupción? Casi ninguno, entonces somos muy reactivos y creo que solo estamos viendo la punta del iceberg de lo que viene sucediendo en temas de corrupción. Solo eso. Súper. Agustín, tal vez algún aporte al respecto. Cabalmente, siguiendo la línea, ¿no? Soluciones tenemos que trabajar porque el Estado no para, la gente no para, todos seguimos. Y el ejemplo es el que tiene que ser el que realmente predomine. Ahora vos dirás, no, pero una golondrina no hace el verano. Sí hace el verano, porque si una golondrina empieza, contagia. Y de eso se trata, tener buenos líderes cabalmente en nuestras instituciones. Vuelvo a rescatar CONADE, comité cívico, que deben haber recambios, deben haberlo seguramente, como en todas las instituciones, pero hay gente que de verdad tiene un pensamiento puro, simple y con un fin netamente de libertad, de lucha, de democracia, de buscar mejores días para el país. Que hay intereses de todos políticos, lo que quieran, hay, ¿ya? Y no está mal, por favor, todos hacemos política. Una cosa es hacer política, otra cosa es hacer política partidaria, son dos cosas totalmente distintas. Todos tenemos intereses, la cosa es que nuestro interés no vaya por encima del interés del bien común de la gente. Y yo pongo el ejemplo, vamos a seguir nosotros en este sistema, vamos a seguir. Y el gobierno de Yanine Áñez pasará, se puede renovar, lo puede hacer. Lo puse el ejemplo de Navajas y Yerko. Pongo el ejemplo del chico del pibe Mohamed Mostajo. Mírenlo ustedes. El tipo, un tipo preparadísimo, Harvard, no sé dónde, ha estudiado todo. Un tipo que, por lo que yo entiendo, un tipo que es correcto, no tiene juicios en su haber, vino acá a jugar a política, se lo comieron los tigres y pecó de ingenuo, pero que se haya pelado respiradores, que haya hecho negocio con respiradores. En las investigaciones que yo tengo del búnker, el tipo tenía contratos con Google ya para trabajar con Google y se vino a ayudar a su país y mira, lo quemamos y lo hemos puesto al frente del pelotón y lo hemos fusilado todo, y yo me incluyo, yo he sido durísimo contra el tipo. ¿Por qué? Porque se equivocó en la ingenuidad, creyendo de que aquí las cosas son pues normales en la política. Y en ningún nivel del mundo es normal, pero Bolivia es peor, que aquí todo mundo te está buscando hacer negocios por todos lados. Y ese tipo ahorita, lamentablemente, ojalá que algún día vuelva y ya con más experiencia política. Pero fíjate vos, ha pecado ingenuo y ahora todo el mundo piensa que es corrupto. La justicia dirá si es o no, pero yo creo que estamos perdiendo buenos tipos, buenos valores que quieran integrarse a la política y lo estamos perdiendo. Y ese también, como decía Manuel, la sociedad estamos cultivando eso. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea para cerrar la idea? Ser tajante y permanentemente decirlo. Te estás equivocando en esto, pero constructivamente. Yerko Núñez, usted, interpelación, vaya al Congreso a defenderse. Si no, fuera, se tiene que ir. Si tiene una buena respuesta, no, mire, de verdad estaba mal, no había quien más la lleve, esto que lo otro, que lo explique bien, el pueblo boliviano decidirá a través de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo mismo con Navaja, lo mismo, entonces, así debemos ser críticos. Y no es porque sea mi amigo, mi compinche, mi lo que sea, tengo que
protegerlo y defenderlo. No, lo que tengo que hacer es ser crítico. Le pelaste, andate antes que realmente esto explote. O en su defecto sos pícaro, te vas a la cárcel. Entonces eso es más o menos la idea que quería plantear. Súper. Y bueno, en línea con esto, y me repregunto otra vez a los tres, ¿qué puede hacer la ciudadanía contra la corrupción? Yendo quizás un poco más allá de lo que viene a ser la educación, el trabajo en la educación. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Sobre todo comprendiendo que aquí estamos justamente, como muy bien dijo Agustín, no entre políticos partidarios, sino entre personas que les gusta hacer política, pero desde otra trinchera. Por favor, espero sus respuestas. Sí, yo te podría decir que la gente, sobre todo la experiencia que yo tengo, ¿no? A través de las redes sociales es muy dura también, ¿no? La gente a veces anda todo el día buscando las noticias y si encuentra algo lo reproduce, a veces comete errores, pero hemos tenido 14 años de corrupción generalizada, entonces estamos ya un poquito vacunados, ¿no? Lo que decía Agustín es cierto. Cualquier acto de corrupción nos va a movilizar en nuestra memoria a corto y a largo plazo qué es lo que ha pasado, ¿no? Y no nos la van a vender, ¿no ve? Los Canvas tienen unas palabras muy bonitas para decir cuando te quieren meter el cuento del tío, ¿no? Y no nos la van a meter o vender, no sé cómo poder decirlo No, no otra nos la vez. van a charlar. No nos la van a charlar, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la gente y la gente que está empezando a corromperse o que están en la función de gobierno, tienen que cuidarse porque hay una gente que está vigilando y ahora la gente también está más preparada. Mira, ya nos han metido la historia de la Gabriela Zapata y nos la querían hacer comer, ¿no ve? Con llajua y con ketchup y con mayonesa. Ya nos contaron el cuento de que caiga quien caiga, ¿no? Eso lo dijo Evo Morales y ahora cuando lo vuelven a repetir, ya uno se acuerda y dice, qué cosa, si caiga quien caiga, ¿no? O sea, el tema este de que se está investigando y que no voy a adelantar criterios y que lo dejamos en manos del ministerio o los investigadores. Y el cuento de los investigadores que dicen, sí, tenemos 3 hipótesis, ¿no? Pero no descartamos ninguna otra, estamos en proceso de investigación. O finalmente esas movidas que han hecho de decir, esta investigación por reserva, 45 días, 60 días a la congeladora, ¿no? Y ahí el valor que tienen los medios de comunicación es realmente admirable. Por eso, Agustín, si tú eres un radialista y estás ahí en el puesto de batalla diaria, tienes pues una labor adicional, ¿no? Porque estás machacando todos los días sobre estos temas y es por eso que a veces mucha gente ha sido amenazada, ¿no? O finalmente, con o sin razón, no vamos a defender casos particulares, pero yo creo que los periodistas expresan la voz y el pensamiento de la gente y es muy importante cuidarlos, ¿cómo te diría? Apapacharlos, ¿no? Para que crezcan dentro de las redes del pueblo, de las organizaciones sociales y nos puedan también en su debido momento dar campanazos. Muchas cosas se han hecho gracias a la voz de alarma que personas intrépidas que están agarrando un micrófono o que tienen la posibilidad de escribir, lo han lanzado y luego la gente los fue agarrando y fue empoderándose y a partir de ahí se han generado cosas muy importantes en el país. Yo quería ya decir esto más y bueno, y dejarles ya el micrófono a ustedes, ¿no? Para que nos den sus puntos de vista también y muchas gracias. Sí, yo solo, Mauri, acotar de que hay un libro bastante interesante, se llama La política vigilada, de Anthony Gutiérrez Rubí, un español. Habla cómo las nuevas generaciones tienen un nuevo control de vigilancia social político, que son las redes sociales, ¿no? Y son respuestas inmediatas. Ya está saliendo el meme, inmediatamente que alguien mete la pata, con parodias de los Simpsons, etcétera. Pero vemos un nuevo método, un nuevo estilo de vigilancia a la política, a la sociedad, y eso es muy interesante y debemos potenciar eso desde el movimiento
ciudadano, desde los cívicos, es el deber del control, ¿no? Porque si no, pues se les da piedra libre y tenemos que estar ahí observando y creo que cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de canal es bienvenido, como lo hace Agustín también con gran éxito en Santa Cruz y que acá en Occidente lo escuchamos y así deben haber ese tipo de personas que investiguen, que muestren la información y que también tengan la capacidad de decir, bueno, las cosas no habían sido así en su momento, tal vez las dije de distinta forma, la capacidad de retractarse si corresponde, tiene que darse también, que a veces no sucede eso, ¿no? No, Mauri, la palabra. Por favor. Y cabalmente, siguiendo la línea de Danilo y Manuel, el periodismo cometemos muchos errores. Nosotros dentro del periodismo debemos también especializarnos más, profesionalizarnos más. Yo soy empírico, por si acaso, no soy de profesión periodista, me he hecho en los últimos 10, 12 años y eso he visto yo, de que cabalmente el problema de país, de la falta de preparación que tenemos, y no solamente te digo la preparación netamente académica, sino de capacidad, porque mucha gente obtiene experiencias de vida que te vuelven un tipo exitoso dentro de la rama que vos estás ejerciendo. Y cabalmente eso es lo que nos pasa también a los periodistas, no crean que somos una taza de leche. Tenemos problemas, tenemos errores gravísimos, a veces nos volvemos muy personales contra un problema en particular. Yo cuando tengo que decir algo correcto del gobierno, ayudar para que el gobierno pueda mejorar la situación de los bolivianos, lo digo. Hoy día lo dije, 150 respiradores ya hay habilitados, los 324 respiradores de AGEM ya están hoy habilitados. Eso es algo positivo. No sé si el gobierno lo ha dicho públicamente o no, pero las fuentes del gobierno que yo tengo internas que he investigado me han confirmado y esta semana hubieron 5 en Pando. Felicito. Ahora, ¿qué falta? Y que pillen los otros 2 millones que se peló a alguien, eso pues tendrán que buscarlo. Pero eso hay que reconocer. Ahora, ¿dónde está la función nuestra? Investigar, meterle. Me quedo con lo de Danilo. A todo pulmón, a todo carbón hay que ir metiéndole, haciendo la investigación, pero no hacerlo personal. Mira, no sé si da el tiempo, ahorita veía una nota, los cívicos de La Paz pedirán la renuncia de todos los legisladores ante aprobación de ley de estado de excepción. No sé si lo vieron, salió en un periódico de La Paz, ahorita lo estaba leyendo, no sé si es verdad, no sé ni quién maneja los cívicos de La Paz, no tengo idea, pero yo creo que es una equivocación y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Aunque el Parlamento sea del MAS, ¿ya? Tiene que haber un control al Poder Ejecutivo, aunque sea del MAS. ¿Dónde está la fuerza nuestra? Los CONADE, los Manuel Morales, los fuertes, los tigres atrás, los osos atrás, de que vayan a las puertas de la Asamblea y le digan, vos me representás a mí, aunque seas del MAS, aunque no voté por el MAS, pero vos me representás a mí, tenés que velar por los intereses de este país, del bien común de todos, y presionar todos con fuerza. Pero cerrar un parlamento y dejar vía libre todavía para que el Poder Ejecutivo le dé todavía más opciones a que se vuelva más gordo, más pesado y posiblemente más corrupto, yo no estoy de acuerdo. No sé si con ustedes igual, no sé si da tiempo para hablarlo del tema, pero yo no estoy de acuerdo de darle esa libertad aún y esa tentación a este gobierno. Y no lo digo por Yanine Áñez, ojo, lo digo, puede haber sido, ¿quién era el otro? Bueno, el que sea, Mesa, Camacho, Chicho, Cha, todo. No podemos darle tanto poder al poder, como decía Molotov, porque al final nos van a venir a joder, jóvenes. Con eso concluyo mi intervención. Genial. Bueno, si los panelistas están de acuerdo, desviémonos un ratito de lo que viene a ser, porque tampoco nos vamos a desviar demasiado. Pero parece que es muy importante el tema de esos pedidos, que no sé quiénes son los cívicos de La Paz, por cierto, pero que justamente es una sugerencia, es una propuesta que ha surgido de cerrar el Parlamento por parte de muchos sectores radicales. Solamente a modo de corolario, para cerrar la anterior idea, y ya pasando a una pequeña intervención, solamente como un paréntesis de lo que viene a ser el tema, porque es un tema muy importante el que acaba de tocar Agustín. Justamente, lo que viene a ser la protección
pero también la denuncia de periodistas que han sufrido persecución durante 14 años, como son Raúl Peñaranda, como fue Amalia Pando, el propio Gonzalo Rivera, y que posiblemente está sufriendo en este momento el periodista Junior Arias, tiene que ser, y evidente, y por favor, Agustín Zambrana, porque también, y es totalmente cierto, defender el periodismo y defender a la gente que va contra la corrupción, y tenemos a un excelente representante de esto, como viene a ser Agustín, es tarea de todos y en todo momento. No puedes indignarte por la persecución o posible persecución que tenga Junior Arias sin haberte indignado por la persecución que sufre Agustín Zambrano, por la persecución que ha sufrido Raúl Peñaranda o Gonzalo Rivera. Habiendo aclarado este pequeño corolario, podemos entrar justamente a este pequeño paréntesis que me encanta que hayas puesto. ¿Cómo es? Uno de los principales motivos por los cuales se puede desbaratar la teoría de golpe de Estado es un golpe de Estado en el cual el gobierno del MAS sigue en la Asamblea Legislativa, sigue en el Parlamento, sigue en el órgano que legisla. Lanzo la pregunta para todos. ¿Cuán coherente es aspirar a cerrar una Asamblea Legislativa, pero también considerando lo que viene a ser el punto de una Asamblea Legislativa que posiblemente sea un poco más funcional para gente que vive en Argentina que para gente que está en este momento acá? Por favor, tienen la palabra. Sí, a ver, yo voy a agarrar la idea. Evidentemente, respetamos la libertad de expresión de la gente. Si alguien viene y dice, son unos cabrones, hay que cerrar, yo respeto el punto de vista. Ahora, de ahí a que eso se haga realidad, hay un trecho muy complejo. Porque acuérdense que el 22 de enero de este año culminó el mandato de los asambleístas y nosotros planteamos la necesidad de que no haya prórroga. Pero luego ha habido una interpretación constitucional que ha dicho que la prórroga no solamente era para los asambleístas, era para la actual presidenta y que también era para los concejales, alcaldes, gobernadores, asambleístas departamentales. Y bueno, pese a nuestro punto de vista, hemos tenido que chuparnos esa situación y en aras de la democracia, aceptar que todos esos cargos nacionales, subnacionales, etcétera, vayan a una prórroga con el beneficio de que vayamos a elecciones en este año, el 3 de mayo, y que inmediatamente que se cumpla el acto electoral, el órgano electoral pueda inmediatamente ya sacar la convocatoria para renovar, ¿no? Los otros cargos. Entonces, hemos avanzado hasta ahí. Ya dar un paso hacia atrás ya es bien complicado, ¿no? Porque significaría que entonces nosotros somos una veleta, ¿no? Y que vamos a cambiar de posición el rato que queramos. Entonces ya se hizo una posición de estar en contra de este Parlamento, pero luego hubo un mandato del Tribunal Constitucional que los respetamos y esperamos que haya un proceso electoral y esas autoridades sean removidas lo antes posible. Ahora, sobre el comité cívico, en La Paz creo que hay 5 o 6 comités cívicos. Y a diferencia de Santa Cruz, muchos de ellos no están institucionalizados. Te diría que precisamente si hay CONADE, y el CONADE ha encarado las movilizaciones en el departamento de La Paz y ha tenido una proyección nacional, es en ausencia de un verdadero comité cívico legítimo, respaldado, institucionalizado. Entonces, cualquier comité cívico que hablen o representa a un partido político en este momento, o es un instrumento de algún sector con intereses muy particulares. Lastimosamente en La Paz tendremos que caminar a una institucionalización del movimiento cívico, pero eso será fruto de lo que venga en adelante, ¿no? Mientras tanto, vas a encontrar posiciones contrapuestas de los comités cívicos y ninguno con representatividad. Excelente, muchas gracias, Manuel. Quizás alguna aclaración o algún punto justamente respecto a lo que viene a ser el posible cierre de la Asamblea Legislativa, Danilo o Agustín. Sí, tal vez quiero acudir a una frase de Mario Espinosa que dice, creo, me da la idea, a la percepción de que el dictador se fue, pero la dictadura sigue. Entonces,
sí es muy delicado plantear el cierre del Congreso, porque necesariamente se requiere a pesos, se requieren contrapesos, ¿no? Porque si no sería un carnaval más de lo que es, creo. Y por eso, desde el punto de vista personal, creo que no debiera ser, no debe ser viable un cierre del Parlamento, sino más bien la presión ciudadana y social a que los asambleístas eh, empiecen a gobernar para la gente y no en función a caudillos o a líderes. Eh, Comparto con Agustín, creo que hay gente muy valiosa en el movimiento del socialismo y creo que una de las cosas que cometemos o que han cometido errores eh, personas visibles públicamente ha sido de chocarse de frente con la gente del MAS. Y no es así. Dentro del MAS también hay facciones, hay una ala dura que solo sigue al caudillo y hay personas que han hecho grandes aportes al país, al gobierno, a la comunidad y quedarse con ellos, como sucede también en demócratas, ¿no? También hay gente muy valiosa y como sucede en todo lado, pero no podemos generalizar. Entonces, creo que ahí debe haber una reflexión de los gobernantes y de los gobernados y que los asambleístas creo que sería más inteligente incluso desde el gobierno, desde la valga el momento, desde el aparato comunicacional, hacer ese llamado a los asambleístas a que empiecen a gobernar para la gente y no para el caudillo, no para el partido. Entonces, y desde la ciudadanía también demandar eso y no ser tan cerrados en que, o azul o verde o naranja. No es así. Eh, Pese a que yo no he votado por él, ese asambleísta que está ahí, me representa y también tiene que eh, trabajar para mis intereses, aunque sea minoría, ¿no? Se gobierna para mayorías y para minorías, y eso no se está entendiendo. Entonces creo que desde el movimiento ciudadano deberíamos molestar para que esto ocurra. Excelente. Agustín, quizás Mauri, para concluir este pequeño paréntesis. hago el ejemplo del fútbol, me encanta el fútbol, soy bluminista, apasionado, me hace sufrir mucho mi Blooming querido, pero vamos ahí. Y estos últimos 20 años hemos tenido 2 descensos como Bolivia en fútbol, ¿ya? El 2003 cuando cae Goni y esta caída de Evo Morales. Y lo decía Danilo, vos te tenés que quedar con lo mejor del equipo. Cuando mi Blooming querido descendió el año 95, el año 96 nos quedamos con algunos jugadores, se fue creo el 70-80% del equipo, pero nos quedamos con algunos jugadores buenos que nos llevaron a ser campeón de la Simón Bolívar y ascender nuevamente el 96 y después, bueno, fuimos bicampeones de fútbol boliviano 2 años después. Bueno, pero a lo que voy es, lo mismo debe suceder acá. Vos tenés que recogerlo, bueno, debe haber gente buena, por favor, del MAS. Debe haber, yo me niego a creer de que toda su militancia, de ese 40% que tienen, o 35, o 30, lo que quieran, no hay gente buena. Estás hablando 30 de 7 millones de votantes, de 2 millones de personas, no vas a pillar 100 buenos, no puedes, por favor. Entonces, eso es lo que cabalmente tenemos que cambiar, de que vos le exijas a un masista, como a un demócrata, como a el que sea, que haga las cosas bien. Y ahí vuelvo a tu pregunta, lo del Parlamento, vuelvo a ratificar. Si nosotros, más bien ahorita el gobierno se está cuidando y dice, ¿no? Nos quieren interpelar, nos bloquean en el Congreso, nos hacen esto, nos tienen liquidado. Obvio, esa es la pelea política, pues sea astuto, negocia buenas cosas, hace buenos consensos, avanzar, presionar con la población, hacer estrategia para que la población te apoye y presione a los asambleístas. De eso se trata la política. No es pues agarrar, qué hermoso, pues, ¿no? Ser mayoría en el Parlamento de brazos cruzados y mandar todos los 14 años y hacer lo que te dio la gana. Eso pues es hermoso y lo felicito al MAS que lo hizo, pero lamentablemente se aplazó el MAS porque pudo cambiar este país, pudo volverlo realmente hermoso este país
y unirnos a todos, tener ese pacto social que tan ansiado lo estamos buscando desde hace 100 años y no lo tenemos, ese pacto social. Tratamos de tenerlo con la Asamblea Constituyente y ¿qué pasó? Nos desunió más bien a los bolivianos, nos desunió a las clases medias, clases bajas, clases altas, nos desunió a las regiones, nos desunió a las naciones, nos creó nuevas etnias, nos hizo que nos diferenciemos. Entonces, tiene que llegar a un punto a que hagamos un pacto social. Con esto no quiero decir, porque muchos creen que yo estoy en el afán, por si acaso, de la Asamblea Constituyente. Yo creo que sí debe haber, pero no en este momento. Pero tenemos que trabajar en una Asamblea Constituyente, no sé si a corto o mediano plazo, pero tenemos para que reconstruir realmente, y aunque tarde 10 años en resolverse esa Asamblea Constituyente, pero tenemos que tener un pacto social en este país. No podemos seguir en esta línea de confrontación permanente que tenés inestabilidad política permanente. Y con esto termino. Y vos tenés, por si acaso, no quiero decir que vamos a vivir en una palacea de llevarnos todo de la mano todo el día. No, tiene que haber discusión, tiene que haber argumento, debate político, todo, pero el bien común tiene que ser en favor de todos, no que ahorita, vos fíjate, cada uno es su sector y es totalmente en contra del otro sector. Y te hablo desde el oriente también, no la oculto, la nalga, la jeringa. Es verdad, tenemos esa visión que tenemos que ampliarla. Y para eso cabalmente es esa Asamblea Constituyente, para que nos abra el espectro y decir, oye, mira en Potosí, hay un tipo que piensa así en Potosí, y míralo el de Puerto Suárez, coinciden. Oye, yo el de Ciudad coincido con el de Ciudad de Cochabamba, ¿me entendés? Y empezar a construirlo este país realmente. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Genial, genial. Gracias a los tres. Además, gracias a los tres desde Cuarentena Política porque nos han dado posibles temas para la próxima semana. Así que también gracias por eso. Ya para cerrar, dando una última pregunta, y por favor igual debata, no se preocupen respecto al tiempo. Volviendo al tema, los bolivianos podemos confiar en el correcto manejo de los recursos estatales en el sentido del Ministerio de Comunicación, estando a la cabeza el ministro Yerko Núñez. Y me gustaría ir justamente, incluso más allá de lo que viene a ser la persona, ir mucho más allá de lo que viene a ser la persona. ¿Podemos confiar en un manejo del Ministerio de la Presidencia respecto a lo que viene a ser la comunicación en el país? Por favor. Bueno, una pregunta Manuel. muy candente, ¿no? Muy directa. Podemos confiar y desconfiar, yo creo, ¿no? O sea, para no hacer una respuesta definitiva. Claro, es difícil decirle que desconfiamos porque tendríamos que argumentar por qué hay una desconfianza, ¿no? Lo evidente es que en la actual gestión del gobierno, el Ministerio de la Presidencia es el brazo operativo, ¿no? de la presidenta, y evidentemente ya metido en temas de comunicación, probablemente va a haber un manejo más centralizado, y bueno, por ahí va a ir la cosa. Lo que yo sí señalaría es que es muy importante que, Danilo lo dijo, no es solo un tema de informar, es un tema también de acceder a la información, porque es un derecho, y la gente tiene que influir para que el funcionario público dé la información, transmita mensajes que tienen que ver con lo que está pasando en el país. Entonces yo me quedaría ahí, ¿no? Todavía no tengo mucha claridad como para decirte si confío o no confío. Veremos qué es lo que pasa, todavía recién están administrando. A ver qué nuevas señales dan, pero yo lo veo así, ¿no? O sea, me quedo con la duda y al mismo tiempo con así una respuesta medio ambigua, ¿no? Excelente, excelente. Es un voto de confianza en cierto modo. Quizás alguna... Danilo. Sí, bueno, haciendo una recapitulación de los hechos, del comportamiento del actual ministro de la presidencia, para mí no es una persona confiable. Lo ha demostrado, no porque lo haya dicho, sino
ha demostrado no ser confiable. El día de ayer creo que un periodista de Herbol le preguntó si él está dispuesto a someterse a una investigación sobre el caso de los aviones y él evadió la pregunta, ¿no? Entonces, eh, pienso que cuando una persona no es transparente desde un inicio, no lo va a hacer, ¿no? Y por lo menos no veo intención de él en serlo. Eh, no estoy de acuerdo con que se centralicen las cosas, porque creo que se ponen candados y barreras. Pienso que en realidad funciona más confiar y dejar que fluya un poco de una forma descentralizada, ¿no? Porque si uno, el autoritarismo también se caracteriza de eso, de tratar de concentrar el poder y tal vez está cometiendo ese error. Eh, yo creo que no cambiarían las cosas y lo que me preocupa es que más bien con mayor cercanía a la presidencia, que haya una línea delgada entre presidencia y candidata, presidente y candidata, eso va a causar una confusión y malestar, pero veremos qué va a suceder, pero no auguro algo bueno. Agustín, quizás. Esto realmente, el tratar que las cosas vayan bien de la noche a la mañana no la vas a ver, evidentemente. Señales que el gobierno ha tirado, sí. Que ha podido hacerlo distinto, sí. Ha podido tocar otros ministerios que no sean tan emblemáticos en el sentido, por decirlo, el Ministerio de Culturas, Deportes, que hoy por hoy sí no tienen una utilidad físicamente por lo que está sucediendo en la pandemia, pero sí es importante para el crecimiento de la identidad del boliviano. Pero ha podido ir a otros ministerios, otros ministerios lo ha podido hacer. Yendo ya a la pregunta en concreto, creo yo, Yerko Núñez, lamentablemente, y yo no tengo nada en contra de Yerko, es más, sé que ha hablado de mí en el gabinete y me ha dado palo y todo, porque piensan que tengo algo en contra de él, no tengo. Pero Yerko Núñez debe dar un paso al costado, la lastima la presidenta. Esto es como vos queriendo decirle a tu hijo, si vos sos drogadicto, sos cholero y sos de todo, querés decirle a tu hijo, no, mijito, usted no tome droga, no beba, no sea cholero. No puedes, moralmente, vos lo podés decir de boca, pero tu hijo te va a creer los primeros 2, 3 años, pero cuando después vea que vos sos un cholero, alcohólico y sos un drogo, tu hijo va a decir, no pues, ¿con qué moral viene a hablarme este tipo? ¿Me entendés? Entonces, lo mismo es Yerko en este instante. Él, por si acaso, representa a la presidenta del país dentro del ámbito ejecutivo operativo del país. Miren su cargo. Y en ese momento lo que hizo, fuera bueno o malo, que no supo por último defenderse y realmente salir airoso, ha sido cuestionado y hoy es uno de los ministros más cuestionados. Debió dar un paso al costado y decirle, presidenta, me voy a dar un paso al costado, me voy a ir a los cuarteles de invierno, voy a ir a la casa de campaña a meterle por su campaña full, le voy a meter con todo. Y reinventarse. No, pero no, el poder pues debe ser hermoso. Yo no he estado cerca del poder como cargo, pero debe ser hermoso que te hablan en la puerta del vehículo 7 personas, que te levanten todos los días a las 5 de la mañana. Debe ser pues fascinante que te traigan el plato de comida todas las noches. Pero lamentablemente la ha lastimado a la presidenta, ha lastimado esta gestión de gobierno y sobre todo que no te estás dando cuenta, Yerko, si nos estás mirando, ha lastimado al país que hace 6 meses, este país estuvo en contra y salió a las calles, ya más de la mitad del país, cabalmente en contra de estas actitudes. Y no puede ser que en 6 meses te olvides de esto. O sea, yo no lo comprendo, de verdad que me molesta cada vez, y lo escribí en el chat, disculpen, me salen las palabras porque me molesta, de que en 6 meses te olvides de eso. Eso es lo que no comprendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Mauri, yo no creo que va a cambiar la situación porque la cabeza lamentablemente no va a tener credibilidad y debe tener las capacidades. Yerko es un tipo muy elocuente, habla muy bien, debe estratégico, experiencia en la función pública. Yo con esto no te digo que hay que matarlo civilmente, pero tiene que reinventarse,
tiene que dar un retro, quedarse en la banca de suplente por lo menos 10 partidos y de ahí reinventarse y volver a jugar el partido. ¿Me entendés? Pero no podés ahorita pensar que él va a seguir de titular teniéndolo infiltrado ahorita y lo hemos pillado que estaba infiltrado. Entonces, a eso creo que la presidenta debe dar un campanazo y decir, ¿sabes qué, Yerko? Andate y vas a volver de aquí a 2 meses, un mes, como hacía Evo Morales con sus ministros, les daba un descanso si querés y los volvían a reenganchar. Lamentablemente, reenganchaban para peor, digamos, ¿me entendés? Pero aquí es lo mismo. Entonces creo que esa escuela política es la que le falta a todo nuestro sistema político. Con eso concluyo. Mauri, Excelente. yo solo también quiero Dani, claro, acotar, claro, Dani. por si acaso, tampoco tengo algo personal con Yerko. Me parecía una de las personas más sanas dentro del gabinete. Como asambleísta también me pareció muy lúcido, pero lamentablemente es así también. Una que la friegas y la friegas jodido, la gente no se olvida, ¿no? Y en este momento eh, creo que la gente repudia sus acciones, no es algo personal, repudia estas acciones y que la vara no sea para todos por igual, pues enoja peor a la gente. Y eso es contraproducente para el gobierno, para la candidata también y para la gente, para la población, para la ciudadanía, ¿no? Ya cuando alguien te pone los cuernos en una relación, ya te es difícil confiar, ¿no? Entonces, creo que construir la confianza cuesta bastante, pero destruirla uno la puede destruir en un segundo. Y eso ha ocurrido con Yerko. Excelente. No sé, Manuel, si quisiera dar una pequeña conclusión, en el sentido que los otros dos panelistas tuvieron la oportunidad de... Sí, más que sería sobre este tema puntual, sobre el programa, ¿no? Me ha gustado mucho la participación de todos y realmente el tema creo que hemos tocado es de actualidad y bueno, yo agradezco a todos ustedes por haber participado, por haberme tomado en cuenta y bueno, y a la gente que nos está viendo, ¿no? Directamente un saludo y con eso yo iría haciendo ya mi conclusión de que el programa ha sido muy provechoso para todos. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a los panelistas. Definitivamente, entre las conclusiones que se pueden sacar del presente programa están que la corrupción no es un problema que surge de la nada, es un problema que se ha institucionalizado. Es algo que ya es parte del Estado y es parte de los genes de los bolivianos, incluso para mal, incluso para bien, incluso para el sentido de indignarte de pequeños actos de corrupción. Y eso se cambia a partir de la educación. Sin educación, sin que, como muy bien decía Agustín, empiece a ser una excepción el corrupto y una regla el no corrupto, va a ser muy difícil cambiar todos estos temas. Además, pues, podemos concluir en cierta medida al menos que la absorción del Ministerio de Comunicación, si bien económicamente podría llegar a ser útil y podría llegar a evitar cierto tipo de temas, el quien maneja y el cómo se maneja, cómo se ha manejado el Ministerio de la Presidencia, viene a ser una pequeña traba a la confianza que podríamos llegar a tener respecto al Ministerio de Comunicación. Y finalmente, y me gustaría concluir con esta pequeña reflexión, tenemos que proteger a todas las personas que por el bien del país denuncian actos de corrupción, que por el bien del país inmediatamente les ofrecen algo que es corrupto, lo niegan y renuncian, más allá de los perjuicios económicos e incluso personales que podrían llegar a tener. Y estoy pensando un poco en ti, Danilo, que renuncian porque no aceptan entrar al juego de la corrupción. Y evidentemente proteger a las personas como Manuel y Agustín, que durante años van contra la corrupción. En ese sentido, agradezco a los tres, evidentemente, y a todo el equipo de Cuarentena Política por haber aceptado estar en este programa. Espero que lo hayan disfrutado al menos la mitad de lo que yo lo disfruté muchísimo. Y como siempre agradecemos muchísimo a las plataformas ciudadanas, a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, que nos permite tener este espacio de debate y de reflexión.
Hasta el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias, Agustín. Gracias, Manuel. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta la próxima, jóvenes. Un honor y un orgullo poder estar en el panel. Gracias. Igual estar Gracias. contigo, Manuel y Agustín. Buenas noches, sí, a todos. Buenas noches a todos.